Una chica, la envidia de todas, controlada por el arrogante capitán del equipo de fútbol americano. Y un muchacho peruano, un joven de silenciosa intensidad, que usará la sabiduría de sus ancestros para protegerla, para finalmente alzarse y derrocar al tirano con una destreza asombrosa, convirtiéndose en el único caballero de su damisela oprimida. El autobús escolar amarillo, esa gigantesca caja de metal que hasta ahora solo había visto en las películas gringas desde su casa en el Perú, se abría paso con un temblor constante a través del amanecer de una ciudad desconocida. El paisaje que se deslizaba tras la ventanilla era un mundo ajeno. Céspedes de un verde imposiblemente perfecto, casas sin rejas que las protegieran y hasta las banderas estrelladas que ondeaban orgullosas en los postes. El joven, a quien en Estados Unidos llamarían Amaru, se dejó caer en el asiento de plástico y clavó la mirada en el exterior. Una ansiedad, como si el corazón se le fuera a caer hasta los talones, se apoderó de todo su ser. Hacía un año que había perdido a su padre. Tras la tragedia, su madre liquidó todo lo que tenían en Lima y aceptó un puesto como investigadora en una universidad de este tranquilo pueblo americano. En esta tierra extraña a la que habían escapado, hoy era el primer día que Amaru iba a la escuela. Westwood Ig. El edificio, una imponente construcción de ladrillos rojos, parecía un castillo de otro tiempo. Los chicos que bajaban del autobús se agrupaban con una familiaridad que a él le resultaba ajena, dispersándose por el patio. Chicas rubias reían escandalosamente mientras se arreglaban el pelo, y muchachos corpulentos se daban palmadas en la espalda, soltando bromas con una crudeza que le chocaba. En medio de ellos, Amaru, el chico peruano, el chico andino, se sentía como un espécimen de otra tribu. Su papel parecía ya definido desde antes de llegar: el asiático, el latino, el otro que no destacaba, una sombra destinada a esperar en silencio el día de su graduación sin llamar la atención de nadie. Consideró que esa era la única forma de sobrevivir aquí. Después de recoger su horario en la oficina de administración, caminó por el largo pasillo en busca de su salón. Los casilleros grises se alineaban en filas interminables, el olor a cera para pulir el suelo le picaba en la nariz y las conversaciones, llenas de una jerga rápida que no lograba descifrar, lo hacían sentir aún más pequeño. Al entrar a su aula, todas las miradas se clavaron en él. El profesor lo presentó brevemente, pero en los ojos de los demás solo hubo una curiosidad pasajera antes de volver a sus propios mundos. Amaru se sentó en silencio en el último pupitre de la fila. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió de nuevo, y las cabezas de todos los estudiantes se giraron al unísono. Jake, el capitán del equipo de fútbol americano, la estrella indiscutible, entró flanqueado por su séquito. Se movía con la gracia de un líder nato, y a su alrededor siempre flotaba un aura de admiración y temor. Jake recorrió el salón con la mirada y, al ver a Amaru sentado al fondo, arqueó una ceja con interés. No era una mirada de odio, sino la curiosidad de un rey que ve un nuevo objeto extraño dentro de su territorio. Y junto a Jake, como la pieza final que completaba su existencia perfecta, estaba una chica. Clara. La jefa de las porristas y, sin lugar a dudas, la reina de la escuela. Su cabello rubio brillaba bajo la luz, y sus ojos azules tenían una belleza casi irreal. Parecía perfecta, como una muñeca viviente, pero en su sonrisa se escondía una nota artificial, una tristeza fabricada. Jake la rodeó con el brazo de forma posesiva, y Clara se apoyó en él con una familiaridad ensayada. Eran el rey y la reina de este pequeño reino llamado Westwood High. Amaru los miró y sintió un río inmenso que los separaba de ellos. Ellos estaban en una orilla, y él en la otra. Un río imposible de cruzar. La vida de Clara parecía sacada de una película adolescente perfecta. La chica más popular, el novio más deseado, era la vida con la que todas soñaban. Pero la realidad, una vez que se apagaban los reflectores, era muy distinta. Ella era un pájaro atrapado en una jaula de oro. Jake no era solo su novio, era su dueño. Su relación había comenzado cuando Jake se consolidó como la nueva gran promesa del equipo. Él la quiso a ella, y Jake siempre obtenía lo que quería. Al principio, a Clara le fascinó su encanto rudo y su confianza desbordante. Estar a su lado, ser la envidia de todas, se sentía como un dulce poder. Pero con el tiempo, el amor de él se transformó en obsesión. Intentaba controlar cada aspecto de su vida, la ropa que vestía, los amigos con los que hablaba, incluso la expresión de su rostro en las fotos que publicaba en redes sociales debía recibir su aprobación. Clara había perdido su identidad. Sus pensamientos, sus sentimientos, ya no importaban. El único papel que se le permitía interpretar era el de la novia perfecta de Jake. Sabía que esta relación estaba mal,
pero no tenía el valor para escapar. Jake era el héroe de este pequeño pueblo. Oponerse a él era como declararle la guerra a la ciudad entera. Hasta sus propios padres estaban orgullosos de Jake y apoyaban su relación. Nadie veía los barrotes invisibles que la aprisionaban. Esa misma tarde, en la clase de historia, David, un chico con gafas que a menudo era el blanco de las burlas de los atletas, estaba presentando un informe. Temblaba y tartamudeaba, nervioso. De repente, una risa burlona surgió del grupo de amigos de Jake, sentados al fondo. Jake, descaradamente, imitó los gestos y la forma de hablar de David. Algunos estudiantes se rieron, envenenando el ambiente del aula. El profesor solo pudo mirar a Jake, intimidado, sin atreverse a decir nada. El rostro de David se enrojeció de humillación, estaba a punto de llorar. Fue en ese instante cuando Clara levantó la mano en silencio. Profesor, creo que el punto que David está presentando es muy interesante. ¿Podría explicar un poco más? Su voz fue suave, pero lo suficientemente poderosa como para acallar todo el ruido. Fue su pequeña forma de ayudar, un salvavidas lanzado en medio del naufragio. La expresión de Jake se congeló. Tan pronto como terminó la clase, se acercó a ella. ¿Qué demonios estabas haciendo? Su voz era baja, pero cargada de una ira helada. Solo sentí pena por David. Te pasaste de la raya, Jake. Pena. Mi novia se va a poner del lado de ese perdedor. A su madre, Clara. Todos creen que estás a mi nivel. Si te juntas con gente como esa, ¿cómo crees que quedará mi reputación? Sus palabras eran egoístas y crueles. Clara no pudo responder. En la lógica de Jake, ella no era una persona, sino un accesorio para realzar su propio valor. Amaru observó toda la escena en silencio. Pudo sentir la pequeña valentía en el acto de Clara y la inmensa violencia en las palabras de Jake. Clara no era la reina que todos envidiaban, sino un pájaro herido que anhelaba volar con sus propias alas. Amaru percibió la tristeza y la resignación escondidas en lo profundo de sus ojos. Él también, a su manera, estaba luchando contra algo invisible en este vasto espacio llamado escuela. Después de clase, en un pasillo desierto, Amaru se encontró con Clara. Estaba sola, mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Se sobresaltó al oír sus pasos y levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Forzó una sonrisa y lo saludó primero. Hola. Eres Amaru, ¿verdad? Amaru asintió levemente. Gracias por lo de la clase de historia hoy, dijo Clara. Yo. No hice nada, respondió Amaru, sin querer involucrarse. Pero a Clara no le importó su actitud distante. Bueno, nadie más lo ayudó. No eres como los demás. Dejando esa frase en el aire, se fue rápidamente. Amaru se quedó inmóvil en el pasillo. No eres como los demás. Sus palabras resonaron en sus oídos. ¿Era un cumplido o una advertencia? Para él, un extranjero, no ser como los demás significaba ser un objetivo. Se lo juró a sí mismo una vez más, no te metas, no te involucres en nada. Pero en un rincón de su corazón, la imagen de la chica de ojos tristes en su jaula de oro se negaba a desaparecer. El viernes por la noche, después del partido de fútbol del Westwood High, todo el pueblo estaba de fiesta. El equipo había logrado una victoria aplastante contra su rival, y el centro de esa victoria era Jake, autor del touchdown decisivo. Era el héroe de la ciudad, y Clara, su novia, sonreía a su lado como una diosa de la victoria. Después del partido, los estudiantes se dirigieron a casa de Jake para una fiesta de celebración. Amaru no tenía intención de ir, pero algunos compañeros de clase insistieron en invitarlo, diciendo que querían presentarle a su nuevo pata. A regañadientes, lo siguió. La casa de Jake era una mansión de 2 pisos con un jardín enorme. La música atronadora y los gritos de los adolescentes resonaban por todas partes. Amaru no estaba acostumbrado a ese ambiente. Se quedó en un rincón, sosteniendo torpemente un vaso de gaseosa. Todos parecían divertirse, pero a sus ojos, esas risas eran solo un ruido vacío. Su mirada se posó en Jake y Clara, rodeados de gente. Jake se pavoneaba como la estrella de la noche, y Clara sonreía a su lado, la imagen de la perfección. Pero Amaru vio la grieta escondida detrás de esa sonrisa. Ella sonreía, pero sus ojos no. El incidente ocurrió en un instante. Clara se separó de Jake por un momento para hablar con Tom, otro miembro del equipo.
Tom era un amigo cercano de Clara de toda la vida. Fue solo una breve conversación, pero el rostro de Jake al ver la escena se ensombreció de inmediato. Dejó su vaso y caminó con paso decidido hacia ellos. Luego, agarró la muñeca de Clara con una fuerza brutal. ¿Qué estás haciendo? Su voz era tan baja que casi se perdía en el ruido, pero estaba cargada de una furia gélida. Solo hablaba con Tom, dijo Clara, confundida. ¿No te dije que no te rías con hombres que no conozco? Tom no es un desconocido. Tú lo conoces, es nuestro amigo. Es mi amigo, no tu amigo. La presión de la mano de Jake aumentó. El rostro de Clara se contrajo de dolor. Suéltame, me duele. Un par de estudiantes cercanos vieron la escena, pero todos fingieron no ver nada y se dieron la vuelta, no queriendo aguarle la fiesta a Jake. Incluso Tom, sin saber qué hacer, retrocedió. Esta era la violencia normalizada en su mundo. Todos lo sabían, pero nadie hablaba. Amaru lo vio todo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Una voz en su cabeza le gritaba, no es asunto tuyo, causa. No te metas. Pero su cuerpo y su espíritu se negaron a obedecer. El rostro pálido de Clara, soportando el dolor, su mirada desesperada. No era algo que pudiera ignorar. Su padre solía decir que permanecer indiferente ante la injusticia es ser cómplice de ella. Amaru dejó su vaso de gaseosa. Luego, caminó hacia ellos, lenta pero firmemente. Sintió las miradas de todos clavadas en él. Era el momento en que el forastero entraba en el territorio del rey. Se paró frente a Jake, sin decir nada, bajó la vista hacia la mano que apretaba el brazo de Clara. Jake miró a Amaru con desprecio. ¿Qué quieres, cholo? ¿Vienes a ver el espectáculo? Su voz estaba llena de veneno. Amaru lo ignoró. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Jake. Entonces hizo algo que nadie esperaba. No habló en inglés. Habló en su español peruano, con un tono bajo y tranquilo. Suéltala. Esas dos palabras, cortas y desconocidas para los presentes, atravesaron la música y golpearon los oídos de Jake con una claridad sorprendente. Al principio, Jake no entendió el significado, pero sintió el peso en su voz y la mirada inquebrantable de Amaru. ¿Qué diablos estás diciendo? Amaru repitió, esta vez en un inglés entrecortado pero claro. Let her go. Su voz fue un susurro, pero más poderosa que cualquier grito, y cortó el aire a su alrededor. El silencio se apoderó de la fiesta. Todas las miradas estaban puestas en el chico delgado de una tierra lejana y en Jake, el rey de la escuela. El rostro de Jake se enrojeció de humillación. No podía creer que este extranjero insignificante se atreviera a desafiar su autoridad frente a su propia novia. Sin darse cuenta, soltó el brazo de Clara. Clara, ahora libre, miró a Amaru con una expresión de asombro y confusión. Nunca había pensado que alguien se levantaría por ella. Y ahora, la persona que menos esperaba la estaba defendiendo de la manera más silenciosa. Jake apretó los puños. Quería golpear a Amaru en ese mismo instante, pero usar la violencia frente a tanta gente arruinaría su imagen. Contuvo su ira y dijo con una voz amenazante, ¿estás muerto? ¿Me oyes? Sí, como sea, voy a convertir tu vida escolar en un infierno. Dicho esto, volvió a agarrar la muñeca de Clara y la arrastró bruscamente fuera de allí. El ambiente de la fiesta se enfrió de repente. Los estudiantes comenzaron a evitar a Amaru, manteniendo la distancia como si fuera contagioso. Amaru se quedó allí, inmóvil, por un momento. Podía sentir la tormenta que se avecinaba. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Sentía como si algo dentro de él, algo que había estado reprimido durante mucho tiempo, hubiera despertado. Su susurro, que había roto el silencio, se convertiría ahora en el inicio de una marea que ya no podría ser controlada. La advertencia de Jake no fue una simple amenaza. El lunes por la mañana, en cuanto Amaru puso un pie en la escuela, supo que había sido completamente aislado. Una guerra invisible había comenzado. Jake no actuó directamente, usó su influencia para asfixiar a Amaru de manera sutil y cobarde. Cuando caminaba por los pasillos, los estudiantes lo evitaban como si se hubieran puesto de acuerdo. Los empujones accidentales sin disculpas se volvieron rutina, y los susurros burlones lo seguían a todas partes. Miren al Principito del Perú, se cree bacán por enfrentarse a Jake, debería saber cuál es su lugar.
Esas palabras eran como fragmentos afilados de vidrio que se clavaban en su corazón. Su casillero era vandalizado casi a diario. A veces, encontraba mensajes racistas escritos en la puerta. Otras veces, fruta podrida o basura metida dentro. Una vez, le robaron su uniforme de gimnasia, lo que le impidió asistir a la clase de educación física y le costó una mala calificación. Incluso los profesores sabían lo que estaba pasando, pero como sabían que Jake estaba involucrado, no se atrevían a intervenir seriamente. En esta escuela, el padre de Jake era una figura influyente en la comunidad y uno de los mayores donantes. El acoso se extendió al mundo online. En los foros anónimos de la escuela, se difundieron rumores terribles sobre Amaru. Algunos decían que había cometido un crimen en Perú y había huido. Otros, que tenía una enfermedad extraña. Todo era un sinsentido, pero los estudiantes lo creían y lo trataban como a un bicho raro. Amaru se convirtió en un paria. Durante el almuerzo, no tenía con quién sentarse. Algunos días, tenía que comerse un sándwich a escondidas en el baño. Clara observaba toda la situación con un profundo sentimiento de culpa. Sentía que Amaru estaba sufriendo por su culpa. Le suplicó a Jake que parara, pero a él parecía divertirle su angustia. Cuanto más te preocupes por él, más le dolerá. Así que quédate a mi lado en silencio, y todo se calmará. Era un chantaje sutil. Usaba a Amaru como rehén para atarla a su lado con más fuerza. Clara quería acercarse a Amaru para disculparse, pero no podía. Sabía que en el momento en que se acercara, el acoso se intensificaría. Solo podía observar desde lejos su espalda solitaria, luchando con todas sus fuerzas. Su corazón estaba lleno de culpa e impotencia. Un día, en la clase de educación física, estaban practicando lanzamientos con el balón de fútbol americano. Jake, a propósito, eligió a Amaru como su pareja. Y entonces comenzó a lanzarle el balón con una fuerza y velocidad que Amaru no podía atrapar. Solo podía esquivarlo o dejarlo caer. Cada vez que lo hacía, los amigos de Jake se reían a carcajadas. «Oye, Amaru, ¿no tienes manos o qué? ¡Qué piña! ¿Y así piensas proteger a una mujer?». La burla de Jake resonó en todo el campo. Fue entonces cuando Jake lanzó el balón con toda la fuerza de su brazo, como si tuviera la intención de matar, apuntando directamente a la cara de Amaru. Amaru no tuvo tiempo de esquivarlo. El balón impactó brutalmente contra su pómulo. Un sonido sordo y seco resonó, y Amaru cayó al suelo. La sangre brotó de su nariz. Todos los estudiantes en el campo contuvieron la respiración. Fue una violencia evidente, pero Jake simplemente se encogió de hombros y dijo, «Uy, se me resbaló la mano». «Lo siento». El profesor de gimnasia corrió hacia él, pero no se atrevió a decirle nada a Jake. Solo pudo ver cómo estaba Amaru. En ese momento, Clara, que estaba mirando desde las gradas, gritó y corrió hacia el campo. No podía soportarlo más. Se enfrentó a Jake y le dio una bofetada con todas sus fuerzas. El sonido agudo del golpe resonó. «No eres humano», dijo, con lágrimas en los ojos. Jake pareció sorprendido por un momento, pero luego su rostro se transformó en una ira fría. Agarró el brazo de Clara. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo y a quién?». «Déjala en paz», dijo Amaru desde el suelo. Se levantó con dificultad mientras se limpiaba la sangre de la nariz. Se tambaleó y se interpuso entre Clara y Jake, mirando fijamente a este último. En sus ojos ya no había miedo. Solo las llamas de una ira fría y dura como la piedra. La guerra invisible había terminado. Ahora, la guerra visible, la inevitable, estaba a punto de comenzar. En medio del aire helado del campo, las tres miradas se cruzaron como cuchillos. Amaru llegó a casa hecho un desastre. Su pómulo estaba hinchado y de un color morado oscuro, y la camisa manchada de sangre revelaba su lamentable estado. Su madre estaba en una conferencia académica y volvería tarde. No quería que ella lo viera herido. Ver la preocupación en el rostro de su madre le dolía más que cualquier herida física. Entró en la casa vacía y se detuvo frente al espejo del baño. En el reflejo, vio a un joven que no reconocía. Un rostro asustado, herido y completamente agotado. Antes de venir aquí, cuando vivía en el Perú, él no era así. Había sido la joven promesa del gimnasio de boxeo de su padre, un muchacho chalaco con garra y corazón, siempre respetado entre sus amigos. Pero en esta tierra extraña, se había convertido en un extranjero débil e impotente.
La rabia y la impotencia lo inundaron como una ola. Golpeó el lavabo con el puño. Un sonido metálico resonó y el espejo se agrietó. En el reflejo fragmentado, su propio rostro parecía romperse en 1000 pedazos. Se deslizó hasta el suelo y se agarró la cabeza. Sentía que estaba a punto de derrumbarse. Quería huir, rendirse, desaparecer en algún lugar donde nadie lo conociera. Permaneció así un largo rato. De repente, su mirada se posó en una vieja caja en un rincón de la habitación, una de las últimas que quedaban por desempacar de la mudanza. Era la caja que contenía los recuerdos de su padre. Cuando se mudaron a Estados Unidos, tuvieron que dejar casi todo atrás, pero su madre había insistido en traer esa caja. Amaru se acercó, como atraído por una fuerza invisible, y abrió la tapa polvorienta. Dentro, estaba lleno de las pertenencias de su padre, impregnadas de su esencia. Unos guantes de boxeo viejos y gastados, unas vendas con las marcas de sus nudillos y, en el fondo, doblado con esmero, un short de boxeo blanco. Amaru tomó el short con manos temblorosas. Los bordes estaban amarillentos y algunos hilos se habían soltado, pero aún conservaba un vago olor a su padre. En la parte trasera, bordado con hilo azul, estaba el nombre del gimnasio al que su padre había dedicado su vida, el Martillo Quispe. Al verlo, todas las emociones que había reprimido explotaron. La nostalgia por su padre, la tristeza por su propio destino y la ira contra sí mismo por no poder luchar contra la injusticia, todo se mezcló y brotó en forma de lágrimas calientes. Abrazó el short de su padre contra su pecho y lloró a gritos. Era la primera vez que lloraba desde que su padre había muerto. Después de un largo rato, se secó las lágrimas y se puso de pie. Luego, como poseído, se puso aquel viejo short de boxeo. Los pantalones de su padre, que en su infancia le parecían enormes y gloriosos, ahora le quedaban perfectos. Se paró en medio de la habitación y adoptó la guardia de boxeo, una postura básica que había olvidado hace mucho tiempo. Luego cerró los ojos. Los guantes no son solo para golpear, mijo. Son el símbolo del sudor, del esfuerzo y de la resistencia de incontables rounds. Cuanto más viejos se ponen los guantes, más limpio y humilde debe ser tu corazón. La voz de su padre resonó en sus oídos con una claridad asombrosa. Comenzó a moverse, a lanzar combinaciones lentas de boxeo. Jab, recto, gancho. Al principio, sus movimientos eran torpes y rígidos. Los años de inactividad habían entumecido su cuerpo. Pero a medida que repetía los movimientos, su cuerpo comenzó a recordar. La memoria grabada en cada músculo y cada hueso comenzó a despertar. El sudor goteaba de su frente y se deslizaba por su pómulo hinchado. Sentía dolor, pero extrañamente, ese dolor se sentía como una prueba de que estaba vivo. Ya no era el joven indefenso del espejo. Era el hijo del Martillo Quispe del Callao, y en su sangre corría el espíritu de un luchador forjado durante generaciones. La violencia de Jake podía herir su cuerpo, pero no podía destruir su espíritu. No huiría. Lucharía. Pero no sería una pelea por venganza. Sería una lucha para proteger su dignidad y para defender a alguien importante de una violencia injusta. La filosofía del boxeo que su padre le había enseñado era precisamente eso. En la habitación oscura, después del atardecer, un joven con un viejo short de boxeo continuaba practicando, repitiendo los movimientos una y otra vez, solo, empapado en sudor. Sus movimientos aún no eran perfectos, pero en ellos había una determinación que nunca antes había tenido. En los pantalones de su padre, había encontrado al yo que había perdido. Y había encontrado el camino que debía seguir. La rutina diaria de un Amaru decidido cambió 180 grados. Ya no se escondía ni evitaba a nadie. En la escuela, seguía siendo silencioso, pero en su mirada había una determinación de acero que disuadía a los abusones de acercarse. Su cambio, sin embargo, solo provocó más a Jake. Pero a Amaru no le importaba. Su verdadera batalla comenzaba después de la escuela. Preguntando aquí y allá, encontró un viejo gimnasio de boxeo en un pequeño edificio comercial en las afueras de la ciudad. Gimnasio Vargas. Las letras del letrero estaban descoloridas y el interior, visible a través de la ventana, parecía oscuro y anticuado. El lugar era dirigido por don Miguel Vargas, un peruano que había emigrado hacía más de 30 años. En su juventud, había sido un prometedor boxeador, pero su carácter testarudo lo alejó del circuito comercial americano, y ahora vivía en el olvido, entrenando a un puñado de discípulos. Cuando Amaru abrió la puerta,
don Miguel estaba sentado solo, mirando un tablero de ajedrez. Miró a Amaru de reojo y luego volvió su atención al tablero. No acepto más alumnos. Vete. Su voz era áspera y fría. Por favor, señor, necesito aprender de verdad, dijo Amaru, inclinando la cabeza profundamente. Fue entonces cuando don Miguel levantó la vista y lo miró seriamente. Vio el rostro hinchado y morado, y en sus ojos, una herida mucho más profunda. Tus ojos están llenos de ganas de pelear. ¿Quieres usar el boxeo como una herramienta de violencia? No, señor. Quiero protegerme a mí mismo. Y hay alguien a quien debo proteger. La voz de Amaru estaba llena de sinceridad. Don Miguel guardó silencio por un momento. Se levantó de su asiento y tomó un marco de fotos polvoriento. En la foto, estaba él, de joven, junto al padre de Amaru, que sonreía alegremente. Tu viejo y yo. Éramos patas en el Callao, entrenamos juntos un tiempo. Tu padre era un verdadero luchador, uno que valoraba más el corazón que la técnica. De acuerdo, me gusta la mirada en tus ojos. Pero mi entrenamiento es brutal. ¿Podrás soportarlo, causa? Cualquier entrenamiento, lo soportaré. Desde ese día, comenzó el entrenamiento infernal de Amaru. Después de la escuela, tomaba el autobús hasta el gimnasio y entrenaba hasta altas horas de la noche, empapado en sudor. El entrenamiento de don Miguel no era convencional. Buscaba forjar la mente de Amaru antes que su técnica. Apagaba todas las luces del gimnasio y lo hacía esquivar los ataques de un sparring escuchando solo el sonido en la oscuridad, enseñándole a sentir la intención del oponente más que a ver sus movimientos. También lo hacía sumergirse en una tina de agua helada durante una hora para desarrollar la resistencia al dolor extremo. Amaru apretaba los dientes y soportaba todo el entrenamiento. Su cuerpo se llenaba de moretones cada día y sus músculos gritaban de dolor, pero no se rindió. Mientras esquivaba los golpes en la oscuridad, sus sentidos se agudizaron. Y en el agua helada, su mente se templó como el acero. Una noche, después de entrenar, arrastraba su cuerpo exhausto a casa. En la parada del autobús, bajo la luz de un farol, Clara lo estaba esperando. De alguna manera, sabía que él pasaría por allí a esa hora todos los días. Estaba allí, con una expresión de preocupación. ¿Qué te ha pasado? ¿Fue Jake otra vez? Su voz temblaba. No, solo me caí, mintió Amaru. Clara no le creyó. Sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios y comenzó a curarle con cuidado una herida nueva en la cara. Cada vez que el algodón empapado en desinfectante tocaba la herida, Amaru hacía una mueca de dolor. Por favor, para. Solo te harás más daño. Intentaré convencer a Jake. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Amaru la miró por un momento, luego tomó su mano suavemente. Esto no es tu culpa. Esta es mi lucha. No voy a seguir siendo una víctima ni a huir nunca más. Su voz era baja, pero tenía la determinación de una roca. Clara supo por su mirada que no podría detenerlo. Solo pudo apretar su mano en respuesta. Desde ese día, Clara a menudo se acercaba al gimnasio de don Miguel a altas horas de la noche. No tenía el valor para entrar, solo podía espiarlo a través de una rendija en la vieja ventana. La imagen de él, empapado en sudor, gritando mientras practicaba solo en la oscuridad, le partía el corazón, pero al mismo tiempo, le parecía la persona más fuerte del mundo. Se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo a pelear, estaba reconstruyendo su espíritu herido. Sus gritos, que resonaban en la oscuridad, eran como un canto de esperanza luchando contra la desesperación, y dejaron un eco profundo en su corazón. La habilidad de Amaru mejoraba día a día. Sus movimientos se volvieron más rápidos y precisos. Pero aún había un nudo en su interior que no podía desatar, la duda en el momento de derribar a un oponente. En los sparrings con don Miguel, incluso cuando estaba acorralado, a menudo fallaba el golpe final. No era un problema técnico, sino un miedo a la violencia arraigado en su corazón. Don Miguel vio el problema de Amaru. Tus golpes tienen más potencia, pero aún no ves el camino del puño. Sin ese camino, solo estás golpeando el aire, no puedes cortar nada. Lo hizo dejar de entrenar, en su lugar, lo puso a escribir la palabra camino con un pincel de caligrafía en una esquina del gimnasio durante días. Amaru se sentía frustrado, pero siguió las enseñanzas de su maestro en silencio. Un día, don Miguel le entregó a Amaru una carta de color sepia. Tu padre me la dejó antes de venir a América.
Me dijo que te la diera cuando buscaras el verdadero camino. Era una carta de su padre. Amaru abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, estaba la letra poderosa de su padre. Mi querido hijo. Cuando leas esto, probablemente estarás luchando solo y con fuerza en una tierra extraña. Siempre me preocupó si podrías adaptarte, porque sé que aunque tu cuerpo es más fuerte que el de cualquiera, tu corazón es más tierno y cálido que el de nadie. Hijo, viví toda mi vida en el boxeo, pero nunca pensé que fuera solo una técnica para pelear y ganar. El verdadero boxeo es el camino para ganar sin pelear, y es el corazón que acepta al oponente sin odiarlo. Toda la violencia en este mundo nace del miedo. Oprimir y herir a otros es una forma de ocultar la propia debilidad. A lo que te enfrentas no es al puño de tu oponente, sino al miedo en su corazón que lo obliga a lanzar ese puño. Si tienes que enfrentarte a una pelea inevitable, recuerda solo esto: tus manos y tus pies no existen para destruir a tu oponente. Deben ser un escudo para protegerte a ti y a quienes quieres proteger, y una puerta que abra el camino correcto para romper el ciclo de la violencia injusta. No mires a tu oponente con odio. Lee su tristeza y su miedo en sus movimientos. Y luego, con tu mente más tranquila y firme, calma la tormenta de su ira. La verdadera fuerza no es derribar a un oponente, sino tener el coraje de ayudar a levantarse al oponente caído. Ya no estoy a tu lado, pero mis enseñanzas siempre estarán en tu corazón. Espero sinceramente que en cada paso que des y en cada golpe que lances, el espíritu del camino correcto te acompañe. Eres mi hijo y mi mayor orgullo. Cuando terminó de leer la carta, las lágrimas no brotaron de sus ojos. En su lugar, sintió una claridad, como si la niebla que cubría su mente se hubiera disipado. Lo que temía no era herir a su oponente, sino ser consumido por el odio y la ira hasta convertirse él mismo en un avatar de la violencia. Su padre le había dejado su última lección, no una técnica de lucha, sino la razón y el propósito para luchar. Se levantó, tomó el pincel y escribió la palabra camino en el papel de un solo trazo. Era una caligrafía llena de poder y profundidad, completamente diferente a la de antes. Inclinó la cabeza profundamente ante don Miguel. Maestro, ahora veo el camino. Don Miguel sonrió satisfecho y asintió. Finalmente tus ojos tienen brillo. El último entrenamiento. De ahora en adelante, piensa que soy el oponente que más odias y atácame con todas tus fuerzas. Vence el último miedo en tu corazón. Amaru dudó un momento, pero luego adoptó una postura decidida. La persona frente a él ya no era su respetado maestro, sino la imagen de Jake hiriendo a Clara y humillándolo a él. La ira brotó en su corazón, pero recordó las enseñanzas de su padre y la contuvo, transformándola en energía para seguir el camino correcto. ¡Ah! El grito de Amaru resonó en el gimnasio. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, y un ataque sin vacilación se dirigió a don Miguel. El maestro defendió sus golpes con maestría, pero sintió que los movimientos de su discípulo eran completamente diferentes. En cada movimiento no había intención de destruir, sino la férrea voluntad de cortar la injusticia. La última lección de su padre había insuflado un alma en los puños del joven. Amaru, habiendo superado el muro en su corazón a través de la carta de su padre, ahora era una persona diferente. Su habilidad progresó a pasos agigantados, hasta el punto de que incluso don Miguel se sorprendió. Pero nunca hizo alarde de su poder. En la escuela, permanecía en silencio, ignorando las pequeñas provocaciones del séquito de Jake. Esperaba su momento en el silencio más profundo, como el ojo de un huracán. La primera persona en notar su cambio fue Jake. Al no ver más miedo ni sumisión en los ojos de Amaru, comenzó a frustrarse. La existencia de algo que no podía controlar hería profundamente su orgullo. Así que comenzó a buscar una nueva forma de someterlo por completo. La oportunidad llegó durante el Festival de Otoño, el evento más grande de la escuela. La última noche del festival, se celebraría una fiesta no oficial en un viejo almacén que pertenecía al hermano mayor de Jake. Ese lugar, libre del control de los profesores, era una zona de liberación donde los chicos problemáticos de la escuela se reunían para desatar su locura nocturna. Jake eligió ese lugar como el campo de batalla final. Hizo que sus secuaces difundieran el rumor de una invitación especial a la fiesta para Amaru, que en realidad era un desafío a pelear. El rumor se extendió como la pólvora. En el descampado detrás del almacén de la fiesta, Jake y Amaru ajustarían cuentas como hombres. Esto no era solo ver una pelea, era como una disputa por el trono para decidir la jerarquía de la escuela. Los estudiantes estaban emocionados.
Todos esperaban ese día con una curiosidad morbosa, preguntándose qué final terrible le esperaba al audaz retador peruano. Cuando Clara se enteró, se puso pálida y corrió a buscar a Amaru. ¿Estás loco? No puedes ir. Es una trampa. Jaque quiere destruirte. Lloraba mientras se aferraba a su brazo. Amaru tomó sus manos con delicadeza. Lo sé. Pero es inevitable. Si huyo ahora, tendré que huir el resto de mi vida. Tanto tú como yo. Su voz era tranquila, pero contenía una determinación inquebrantable. Clara supo que no podía detenerlo. Así que decidió luchar a su lado de una manera diferente. Ese mediodía, Clara hizo algo impactante frente a todos. Pasó de largo la mesa central donde solían sentarse los atletas y porristas, y caminó hasta la mesa de Amaru, que comía solo en un rincón de la cafetería. Se sentó frente a él con naturalidad. Todos los estudiantes en la cafetería contuvieron la respiración. Era el momento en que la reina abandonaba el trono del rey y se unía al lado del retador. El rostro de Jake se desfiguró por la ira. Clara. ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí ahora mismo, gritó. Pero Clara no se giró. En su lugar, sirvió un poco de su ensalada en el plato de Amaru y le habló como si nada. Come esto también, o no tendrás fuerzas. Fue la declaración más clara y valiente que pudo hacer. Ya no era propiedad de Jake. Era su forma de demostrar que no permanecería indiferente ante la violencia injusta. Su pequeño acto generó una gran onda expansiva en toda la escuela. Un sutil cambio de corriente comenzó a formarse entre los estudiantes. Empezaron a cuestionar la autoridad absoluta de Jake, y algunos comenzaron a apoyar en secreto a Amaru y a Clara. La noche antes de la fiesta, Amaru terminó su entrenamiento y salió del gimnasio. Clara lo estaba esperando. En su mano, tenía una pequeña caja. Esto es como un amuleto de la suerte. En la caja que le entregó había una pequeña pulsera hecha con semillas de guairuro, algo que parecía haber hecho ella misma. La hice con unas semillas que guardaba de un viaje a tu país. Amaru se puso la pulsera en la muñeca en silencio. Podía no ser elegante, pero estaba cargada con los sentimientos sinceros de ella. Gracias, dijo en voz baja. No hables como si fueras a morir, intentó sonreír Clara con alegría. Se quedaron mirándose en silencio por un momento. En la noche decisiva que se avecinaba, ahora lucharían en lugares diferentes, pero con un solo corazón. La pulsera que Clara le dio, aunque era el símbolo de una guerra inevitable para Amaru, era también la promesa de que superarían juntos esa oscuridad. El almacén donde se celebraba la fiesta estaba en una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. La música ensordecedora, las luces parpadeantes, el olor a alcohol y sudor creaban una atmósfera caótica. Cientos de estudiantes bailaban y gritaban, pero en medio de ese frenesí, flotaba una tensión aguda, una expectación por el enfrentamiento histórico que estaba por ocurrir. Amaru no se unió a la fiesta. Esperó a la hora acordada, calentando solo en la oscuridad, a poca distancia del almacén. El aire fresco de la noche calmaba su cuerpo acalorado. Cerró los ojos y repasó mentalmente las enseñanzas de su padre y los consejos de don Miguel. Su mente estaba sorprendentemente tranquila. No era una pelea de odio. Era un ritual para defender su dignidad y la de alguien importante. En ese momento, alguien se le acercó desde la oscuridad. Era Clara. No llevaba un vestido de fiesta elegante, sino ropa sencilla. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Sí, estoy bien. Amaru sonrió débilmente. Se quedaron uno al lado del otro en silencio por un momento, con el ruido de la fiesta como música de fondo. En realidad, tengo miedo, rompió Clara el silencio. Miedo de que te lastimen. Y no sé qué será de nosotros después de que todo esto termine. Su voz estaba teñida de temor. No importa cuál sea el resultado, nada cambiará, dijo Amaru. El hecho de que intentamos hacer lo correcto no cambiará. Tocó la pulsera de guairuro en su muñeca. Con esto, estaré bien. Sus simples palabras casi hicieron llorar a Clara. Ella se puso frente a él y tomó sus manos frías con las suyas. Tienes que volver. Esa frase era a la vez una súplica, una orden y una oración seria. Amaru asintió. Con su mano libre, la rodeó suavemente por los hombros. Sus miradas se encontraron profundamente. Después de que esta pelea terminara, ¿podrían reír y hablar como una pareja normal?
El futuro era incierto, pero por ahora, solo mirarse era un consuelo suficiente. Cuando llegó la hora, los estudiantes comenzaron a reunirse en el descampado detrás del almacén. Alguien encendió los faros de un coche, iluminando el centro oscuro como si fuera un escenario. Los estudiantes formaron un gran círculo alrededor de la luz. Era el Coliseo moderno, gobernado por sus propias leyes y reglas. Un momento después, Jake apareció, abriéndose paso entre la multitud. Se quitó la camisa, revelando un cuerpo musculoso. En su rostro había una sonrisa cruel y una confianza absoluta en la victoria. Sus secuaces coreaban su nombre para animar el ambiente. Creía firmemente que él era la estrella de este escenario y el ganador de esta batalla. Desde el otro lado, Amaru entró en el círculo en silencio. Todavía llevaba su vieja ropa de entrenamiento. Comparado con el imponente físico de Jake, parecía muy delgado. Pero su mirada no vacilaba. Ignoraba el ruido y los abucheos, y se centraba únicamente en Jake, que estaba frente a él. Su silencio ejercía más presión sobre el ambiente que los gritos arrogantes de Jake. Los dos se enfrentaron en el centro del círculo, bajo la luz de los faros. Todo el ruido cesó. Solo quedó un silencio tenso. Esto no era una simple pelea entre dos jóvenes. Era el choque entre la arrogancia y la convicción, la violencia y la voluntad, y dos mundos diferentes. Clara observaba desde la distancia. No se atrevía ni a abrir los ojos y solo podía juntar las manos en oración. La noche de la decisión, la rueda del destino había comenzado a girar. Dentro del círculo de luz cegadora creado por los faros, Amaru y Jake se miraban fijamente. Los estudiantes, convertidos en espectadores, contenían la respiración, atentos a cada movimiento. Esto ya no era el acoso infantil de los pasillos o el campo de deportes. Era una pelea real. Sin reglas, sin árbitro. Solo la voluntad y los puños de dos hombres. Jake estaba rebosante de confianza. Era casi una cabeza más alto que Amaru, y su cuerpo, forjado en el fútbol americano, era como una armadura. Creía que esta pelea terminaría en cuestión de minutos. Hizo crujir su cuello y movió los hombros, provocando a Amaru como un depredador que juega con su presa. ¿Algunas últimas palabras, chico Inca? Tu juego de ser un héroe termina aquí. Amaru no respondió. Hizo lo que Don Miguel le enseñó, vació su mente, controló su respiración. No se dejó afectar por las provocaciones, concentrándose únicamente en los movimientos y la intención de su oponente. Su silencio enfureció aún más a Jake. Bien, entonces quédate ahí como una estatua. Jake fue el primero en moverse. Se abalanzó como un jugador de fútbol rompiendo una línea defensiva. Su objetivo era agarrar a Amaru y aplastarlo con su fuerza bruta. Era como una roca gigante rodando colina abajo. Pero Amaru no lo enfrentó directamente. Se deslizó hacia un lado, siguiendo la dirección del impulso de Jake, con la fluidez del agua. Jake golpeó el aire y perdió el equilibrio. «Maldito cobarde», gritó Jake, furioso, y se lanzó de nuevo. Pero el resultado fue el mismo. Amaru usó la propia fuerza de Jake en su contra, neutralizando sus ataques con el mínimo movimiento. Era como un guijarro danzando frente a una ola gigante. La ola no podía aplastar al guijarro, solo podía fluir a su alrededor y disiparse, perdiendo su poder. Después de varios ataques fallidos, un murmullo comenzó a extenderse entre la multitud. Esperaban una victoria aplastante de Jake, pero lo que veían era completamente diferente. Jake se movía frenéticamente, pero no podía conectar un solo golpe. En cambio, era él quien se estaba quedando sin aliento por su propio esfuerzo. Frustrado, Jake cambió de táctica. Mantuvo la distancia y comenzó a lanzar puñetazos pesados. Sus puños cortaban el aire con un silbido y se acercaban con una fuerza temible. Amaru ya no solo esquivaba. Usaba sus antebrazos para desviar los golpes, absorbiendo el impacto. El sonido sordo de los golpes resonaba en el descampado. A medida que pasaba el tiempo, el patrón de la pelea se hizo evidente. Jake luchaba para destruir. Amaru luchaba para proteger. Los ataques de Jake estaban llenos de ira y prisa. La defensa de Amaru estaba llena de calma y paciencia. Y finalmente, un puño de Jake atravesó la defensa de Amaru y lo golpeó en el hombro. El fuerte impacto hizo que el cuerpo de Amaru se tambaleara. Un breve jadeo surgió de la multitud. Fue el primer golpe limpio. Jake no dejó pasar la oportunidad.
lanzó una andanada de golpes, arrinconando a Amaru. Amaru retrocedía, tratando desesperadamente de defenderse. «Así se hace, Jake, acábalo», gritaban sus amigos. Jake, creyendo que tenía la ventaja, levantó el puño para dar el golpe final. Fue un momento en que toda su defensa se abrió, su cuerpo lleno de huecos. Fue entonces cuando los ojos de Amaru, que estaba acorralado, brillaron. Este es el momento. Usó la fuerza de su retroceso para impulsarse desde el suelo y giró. Su cuerpo rotó en un círculo bajo la luz, como una sombra. No fue un movimiento defensivo, sino un contraataque, uno solo, en el que apostaba todo. Los estudiantes contuvieron la respiración. Nadie esperaba el contraataque del silencioso joven. Estaba a punto de comenzar. En el instante en que el puño de Jake estaba a punto de alcanzar el rostro de Amaru, el cuerpo de Amaru se elevó del suelo. No fue un simple salto. Fue un salto explosivo que utilizó toda la elasticidad de su cuerpo, como un dragón oculto ascendiendo al cielo. Su cuerpo se convirtió en una silueta negra bajo la luz, dibujando una curva hermosa y letal en el aire. Los espectadores perdieron la noción del tiempo. Todo parecía en cámara lenta, el cuerpo de Amaru girando en el aire, el rostro de Jake congelado por la sorpresa, y la luz de los faros iluminándolos a ambos. Era la técnica suprema de boxeo que había aprendido de su padre y perfeccionado con Don Miguel. Era el camino del boxeador que se fusiona con la fuerza del oponente después de haber desterrado el último miedo de su corazón. No fue solo un golpe. Un sonido agudo y aterrador, como si algo sólido se rompiera, cortó el silencio del descampado. El puño de Amaru, un perfecto y fulminante recto de derecha, había encontrado el momento exacto en la embestida de Jake. No fue una patada voladora, no fue un truco. Fue la esencia pura del boxeo, tiempo, precisión y poder. Canalizó la energía de Jake, la desvió y la devolvió con creces. El enorme cuerpo de Jake fue lanzado hacia atrás como una hoja, sin oportunidad de resistir, y cayó pesadamente al suelo. Un golpe sordo resonó, y su cuerpo quedó tendido, inmóvil. Silencio absoluto. Nadie dijo nada. Los estudiantes miraban alternativamente a Jake, tirado en el suelo, y a Amaru, que estaba de pie, calmando su respiración, como si no pudieran comprender lo que acababa de suceder. Jake, el invencible de la escuela, había sido derribado por el delgado chico peruano con un solo golpe, de una manera casi irreal e increíble. Amaru no gritó de victoria. Se acercó a Jake y comprobó su estado. Afortunadamente, solo estaba inconsciente, pero respiraba. Amaru suspiró aliviado. Había cumplido la enseñanza de su padre, no destruir al oponente, sino romper el ciclo de la violencia. En ese momento, alguien comenzó a aplaudir. Al principio, fue un sonido débil, pero pronto, los aplausos surgieron de todas partes. No eran burlas por la derrota de Jake, sino un respeto y admiración genuinos por un joven que había desafiado lo imposible y finalmente se había probado a sí mismo con su propia fuerza. 2 o 3 de los amigos de Jake corrieron a ayudarlo. En sus rostros no había ira, sino confusión y un poco de temor. Amaru dejó atrás el caos y salió del círculo en silencio. Los estudiantes se abrieron a su paso como el mar. Ya no era el objetivo de las burlas y la indiferencia. Era el verdadero ganador que había defendido su convicción. Cuando salió de entre la multitud, Clara estaba parada frente a él. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero sonreía. No dijo nada. Corrió y saltó a sus brazos. Amaru la abrazó con fuerza. En sus brazos, los pequeños hombros de Clara temblaban. Se acabó. Todo se acabó, susurró Amaru en su oído. Se abrazaron por un largo momento. El ruido de la fiesta y el murmullo de los estudiantes ya no llegaban a sus oídos. En su mundo, solo existía la calidez y el sonido de los corazones del otro. La larga y brutal noche había terminado, y un nuevo día estaba a punto de comenzar. La pelea de esa noche se convirtió en leyenda. Al día siguiente, toda la escuela no hablaba de otra cosa. ¿Cómo ese pequeño chico peruano había derribado al gigante Jake con un solo golpe? ¿Cuán surrealista y hermoso había sido su movimiento? Los relatos de los testigos se extendieron, cada uno añadiendo más color a la historia. Amaru se convirtió en la persona más famosa de la escuela de la noche a la mañana. Jake no fue a la escuela durante varios días. Se rumoreaba que la mandíbula le había quedado dislocada. Cuando regresó, ya no era el mismo rey. Su arrogancia había desaparecido,
y el séquito que lo seguía se había dispersado. Ahora era solo un estudiante normal, herido por la derrota. Nunca más se atrevió a molestar a Amaru o a Clara, y a menudo evitaba su mirada en los pasillos. Amaru se convirtió en un héroe, pero no actuó como tal. Seguía siendo silencioso y humilde. Incluso cuando los estudiantes se le acercaban con ojos llenos de respeto, él respondía brevemente, con la misma timidez de siempre. Lo que él quería no era poder, solo quería una vida cotidiana y pacífica. El cambio más grande fue en la atmósfera de la escuela. Con la desaparición del poder absoluto de Jake, los estudiantes que habían sido oprimidos comenzaron a expresar sus opiniones. El acoso abierto de los más fuertes a los más débiles desapareció. La valiente y silenciosa lucha de Amaru había dado a otros estudiantes la esperanza de que ellos también podían romper el silencio y levantarse. Amaru y Clara se convirtieron en la pareja oficial de la escuela, pero no eran ostentosos. Almorzaban juntos, estudiaban uno al lado del otro en la biblioteca y paseaban juntos por la orilla del río después de clase. Su amor era más fuerte y profundo que el de cualquier otra pareja, porque habían superado juntos los momentos más difíciles. Clara ya no era la muñeca atrapada en el papel de novia de Jake. Se había convertido en una joven con su propia voz, que se atrevía a expresar sus opiniones y a perseguir sus sueños. El otoño pasó y un día cayó la primera nieve. Amaru y Clara estaban sentados frente a frente en un pequeño restaurante del pueblo. Afuera, la nieve blanca cubría el mundo como un manto de algodón. ¿Qué harás después de graduarte?, preguntó Clara, mientras sorbía su bebida caliente. Primero, iré a la universidad. Quiero estudiar arquitectura. Y los fines de semana, ayudaré a don Miguel a enseñar a los niños en el gimnasio, respondió Amaru, sonriendo. Su rostro estaba lleno de esperanza y confianza en el futuro. Qué bacán, dijo Clara, sinceramente. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de él. Yo probablemente me mude de ciudad para ir a la universidad en otro estado. Quiero estudiar arte. Eso está lejos, dijo Amaru, con una sombra de tristeza en su rostro. No importa, dijo Clara, apretando su mano con más fuerza. Hemos pasado por mucho juntos, ¿no? La distancia no es un problema. Se miraron y sonrieron. Esta tierra, que una vez le pareció extraña y cruel, donde pensó que lo había perdido todo, finalmente le había devuelto lo más importante. El coraje para creer en sí mismo, la voluntad de proteger sus convicciones sin importar las dificultades, sobre todo, el amor de una persona que sostenía su mano con calidez. Después de salir del restaurante, caminaron juntos sobre la nieve blanca y pura, aún sin pisar. Sus huellas crearon un nuevo camino que se extendía detrás de ellos. Toda la lucha había terminado. Y ahora, bajo el amanecer de un